Hola amistades, hoy traemos un nuevo video y vamos a estar hablando sobre este gran fenómeno que ocurre solamente en nuestra generación. No únicamente, sin embargo, está muy fuertemente presente y por ello quiero hablar sobre este tema. Y bueno, todo esto surgió porque me compré un fucking Labubu. Y ustedes dirán, o sea, esto no tiene nada que ver con el video. Claro que tiene todo que ver, porque la mayoría de mis videos suelen surgir por pensamientos pequeños que tengo que después lo sobrepienso y digo, voy a hablar de ello, porque si no lo suelto, me quedo estancada en un laberinto en mi mente. Y bueno, esta pequeña cosa que ven aquí, la verdad es que yo llevaba meses echándole odio. Bueno, no meses, porque las tendencias son súper rápido. O sea, en cuanto salieron los Labubu, todo el mundo ya tenía uno. Pero bueno, veremos cuánto dura esto. Yo llevaba mucho tiempo echándoles hate porque la verdad es que están muy feos. Bueno, a mí se me hacen muy feos los Labubu. Pero caí una vez más en este círculo de tendencias donde lo compré. Bueno, me lo trajeron los Reyes. Los Reyes me lo trajeron, así que no fue culpa mía. That's the thing. La verdad es que a mí lo que me parece feo de los Labubus es el hecho de que sus ojos son feos. O sea, siento que están viscos, como que intentan ser tiernos, pero son feos. O sea, no son como por ejemplo estos monstruos que a mí me gustan mucho, que no recuerdo justo ahora su nombre, pero que tienen dientes y así. No, estos tratan de ser tiernos, pero son raros, son feos. Pero es que este tiene los ojos cerrados. O sea, vean, tiene los ojos cerrados. Lo que no me gustaba no lo tiene. Y además es morado. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Sisi. Y pues yo soy la Sisi Mabus. Entonces tenía que comprarlo. Bueno, no, yo no fui. Los Reyes Magos me leyeron la mente. Y pues aquí estamos. La verdad es que a mí no me gusta a veces tener estas disonancias cognitivas donde digo algo y después hago lo contrario. Y hoy vengo a hablarles sobre cómo nuestra generación pues vive un poco de la nostalgia, pero puede verse también como un cierto tipo de infantilización, que cabe aclarar que yo no pretendo limitar la autoexpresión. Yo en todos los videos les repito que a mí me encanta que ustedes exploren lo que les gusta, su identidad, pero vamos a hablar un poco sobre cómo ciertas tendencias nos limitan a crear nuestra propia personalidad y cómo nosotros vivimos desde la nostalgia y cómo las redes sociales nos ven como una generación infantil que no es madura y que no se ha desarrollado propiamente como generaciones anteriores. Yo también soy generación Z, yo nací en el 2004 y yo les vengo a compartir esos pensamientos porque creo que esto es algo que no solamente he pensado yo, sino que ya van varias personas con las que he hablado de mi misma generación que tienen este mismo sentimiento y tienen este mismo pensar. Así que les vengo a compartir esto, me gustaría saber qué es lo que piensan y bueno, vamos a comenzar. A mí me llamó muchísimo la atención ese tema de los Labubus por el hecho de que podemos ver ya muchas personas que compran muchos juguetes que ahora se dicen llamar como de colección, cuando en realidad solo son piezas pues son juguetes. Yo tengo entendido que en un principio los juguetes se crearon únicamente para niños y había juguetes para coleccionistas. Sin embargo, los juguetes para coleccionistas eran bastante caros y no cualquiera podía conseguirlos, pues solo porque sí. Entonces, el hecho de que hoy en día existan tantas tendencias relacionadas a artículos que se supone serían para niños, esto nos hace ver como una generación infantilizada. Sin embargo, también hablaremos un poco de lo que es la nostalgia, ya que si nos damos cuenta, otra de las características súper fuertes de esta generación es que estamos reciclando muchas veces modas que ya pasaron, porque no tenemos como tal una moda que defina a nuestra generación. La que podría definirse podría ser el J2K, sin embargo eso está basado en el 2000 y todos los cores y los aesthetics que llegan a sacar son porque son modas recicladas, no tenemos algo original. Quiero hablar un poco sobre cómo la nostalgia nos invade muchísimo esta generación, porque realmente si nos damos cuenta, muchos de nosotros no tenemos como tal una visión muy amplia sobre el futuro, porque siempre estamos pensando constantemente en lo que era antes, y esto se debe a un factor súper importante y que lastimosamente todos vivimos de maneras muy diferentes, que fue la pandemia. A diferencia de otras generaciones que para ellos a los 15 ya era adultez, como lo podría ser para los boomers, que tuvieron que trabajar desde muy pequeños, para nosotros hay personas que incluso ya llegando a casi sus 30, porque según yo la generación Z, que por cierto, la generación Z viene de Summer, y son las personas que nacieron entre 1995 y 2010. Así que se podría decir que los más viejos de esta generación apenas están llegando a sus 30. Y lo que pasa en estos casos, a diferencia de otras generaciones, es que la mayoría
mayoría a los 30 apenas comienza a vivir su vida adulta. Y esto se debe a que durante la pandemia la mayoría de la generación Z pasó toda esta fase que tuvo que haber sido la adolescencia o esta etapa de búsqueda de identidad que todas las demás generaciones sí tuvieron. Nosotros los pasamos encerrados viendo las redes sociales en constante movimiento. Y eso es algo súper fuerte porque seguimos en búsqueda de nuestra propia identidad, porque algunos de nosotros entramos a la pandemia como infancias y salimos como adolescentes, o algunos entramos como adolescentes y salimos ya siendo adultos, cuando en realidad no tuvimos esa pequeña transición que nos hizo darnos cuenta de que dejamos una atrás y pasamos a otra. Otro de los factores por el cual nuestra generación suele como enfocarse más en estéticas pasadas y no crear una actual es por el hecho en que vivimos encerrados en un pasado. Como ya dije, pasamos por la pandemia, añoramos muchísimo lo que es el pasado y el futuro lo tenemos un poco distante. O bueno, más bien, lo vemos un poco distante. Nosotros que somos una generación que creció con tecnologías, porque a diferencia de los millennials, ellos tuvieron un rato sin tener tanta tecnología como nosotros. Nosotros en el momento en que nacimos ya contábamos con tecnología. De alguna manera esta generación suele dejar los problemas a un lado y enfocarse únicamente en la satisfacción instantánea. Es por eso que solemos ser una generación muy, como podrían decir, woke, que tratamos de ver temas políticos, sociales y luchar contra ellos o incluso dar discursos más abiertos sobre esto. También tenemos el otro lado de nuestra generación, que es una generación súper consumista porque buscamos constantemente los placeres rápidos e instantáneos. Y esto es algo muy fuerte porque chocamos muchísimo entre nosotros y las otras generaciones nos suelen ver como una generación que no tiene como tal ideales a los cuales realmente siga, sino que vivimos en una constante disonancia cognitiva que se vuelve muy difícil enfocarnos en un solo tema o llegar a realizarlo del todo. Y eso no solamente es con este tipo de polémicas súper grandes donde a lo mejor, no lo sé, por ejemplo, el consumismo de los juguetes como los Labubu, donde hay personas que llegan a tener todos los colores simplemente para combinarlos con todos sus bolsos o todos sus outfits. Lo que solemos hacer es que en vez de enfocarnos en nuestras problemáticas de nuestra vida diaria o de incluso nuestro país, del mundo, lo que sea, lo que tú quieras, llegamos a caer en estos consumos que nos van a dar cierta satisfacción que nos prometen las personas que hacen ese tipo de cosas en internet. Una persona que sube sus unboxings, sube cómo estiliza sus bolsas, cómo estilea sus bolsas cómo estilea sus bolsas o lo que sea, nos trae muchísima más satisfacción que el hecho de sentarnos y no lo sé, tal vez hacer nuestras tareas importantes o resolver nuestros conflictos personales, mentales, emocionales, lo que tú quieras. La verdad que nosotros somos una generación que se refugia muchísimo en el internet. Y esto lo podemos también tomar como una señal de que cada vez las generaciones irán cambiando e irán aumentando muchísimo esta parte de la infantilización. Como ya dije, yo no es que esté poniéndole ese término a la generación, sino que es algo que las demás personas llegan a comentar sobre ella. Por el hecho de cómo nos vestimos, tú podrías ver mi outfit y decir, ¿qué onda con esa chava? Porque claro, podrías pensar, bueno, una persona mayor podría pensar que esto es algo que usaría una persona más pequeña y no una persona de 20 años que ahora está haciendo videos, ¿no? Uno llegaría a pensar eso. Sin embargo, podemos notar esta gran diferencia porque, como dije, conforme vayan avanzando las generaciones, por ejemplo, la generación alfa es una generación que totalmente creció dentro del internet. Ustedes han visto videos de cómo estas generaciones necesitan consumir contenido de skincare, de juguetes que son demasiado estimulantes, que a comparación de nuestra generación que sigue consumiendo juguetes que incluso las mismas marcas se han percatado de que nuestra generación disfruta mucho. Odio mi calle. Bueno, no importa. Dejen que pase el camión. 2000 years later. Listo. Que incluso las marcas llegan a percatarse de que nuestra generación consume muchísimo esta parte de la gran nostalgia y llegan a sacar remakes de películas, llegan a sacar ropa que, como ya dije, es reutilizada de ciertas modas que ya pasaron, o incluso juguetes que son coleccionables pero están hechos únicamente para nosotros porque ya tenemos cierto sustento económico que nos permite poder comprar este sentimiento de nostalgia del pasado. Y no es tanto porque digamos somos niños grandes, sino por el hecho de que nos trae mucha satisfacción el decir, tengo un juguete que me recuerda a mi infancia. Al contrario de la generación alfa, que ellos buscan estimulaciones constantemente. El hecho de que sus juguetes estén repletos de tecnología
¡Odio el camión de la basura! Es que yo suelo grabar en la noche, pero ahorita dije, me voy a despertar temprano, me voy a arreglar y voy a grabar. Porque ¿hoy qué día es? Hoy es lunes y dije, ¿quién va a sacar su basura el lunes? ¿Quién va a hacer tanto escándalo el lunes? Al parecer sí, hay gente que se para más temprano que yo, pero bueno. El hecho de que los juguetes para la generación alfa sean tan estimulantes, nosotros hemos visto, se los apuesto, muchísimos de esos videos donde son juguetes donde llevan una experiencia enorme antes de abrirlo, pero al momento en que nosotros sacamos ese juguete que nos están vendiendo, es un simple peluche o es una simple cosa súper pequeña, pero lo que te están vendiendo es la experiencia total, que al final esa gran experiencia es solamente basura, porque con lo que te quedas es con el juguete, pero es porque la generación alfa busca constantemente esas grandes estimulaciones, a diferencia de nosotros, que nosotros lo que buscamos es esa serotonina, pero en forma de cosas que teníamos cuando éramos niños. Como ya dije, la pandemia fue algo súper importante en el desarrollo de nuestra propia identidad, porque algo que nos pasaba es que teníamos miedo a lo que es el aislamiento, y esto hizo que incrementara nuestra necesidad de tener estos pensamientos tan llenos de nostalgia. Dios mío, ¿cuántas veces he dicho nostalgia? Pero está bien, el video dice eso, obviamente lo iba a decir 1,000,000 de veces. El hecho de que hubiera personas que extrañaran ver a sus seres queridos, que extrañaran vivir las experiencias que ya habían vivido, regresar a la escuela, lo que sea, hablando de la generación Z, porque entiendo que las demás generaciones sufrieron cosas distintas a nosotros, pero nosotros estábamos pasando por esta etapa de la adolescencia. No quiero decir que son cosas banales o minimizarlas, sin embargo, unas y otras tienen diferente impacto en nosotros mismos, y entiendo que por una parte era eso, y por otra parte también nuestra generación perdió familiares, perdió incluso donde vivían, su situación económica empeoró muchísimo. Hubieron muchos factores que lo único que nos hacían era vivir en esta constante melancolía. Y yo siento que uno de los grandes ejemplos es que, si ustedes ven, durante la pandemia, el estilo que estuvo más fuerte fue el Indie Kid, que estaba repleto de colores, de estimulación, eran cosas digeribles, pero también eran accesorios llenos de cosas infantiles, como, no sé si recuerdan de estas gomitas de colores que te colgabas, las flores súper intensas, con colores neones. Este estilo que no era sobrio, que después, bueno, pudo llegar estilos como el Old Money, lo que sea, pero en esa etapa lo que estaba fuerte era esta sobreestimulación que necesitábamos, porque estábamos buscando nuestra identidad, y la mayoría se siente súper avergonzado de haber sido Indie Kid. Sin embargo, fue la única manera en que teníamos de descubrirnos a nosotros mismos, y claramente si a una persona la encierras y no le das oportunidad de descubrirse a sí mismo, como la mayoría de adolescentes lo hacen, saliendo de esta etapa obviamente iba a buscar la manera en que pudiera decirle a la sociedad: este soy yo, así estoy formando mi identidad, colgándome cosas, teniendo muchos accesorios, cambiando de estilos constantemente, porque es totalmente válido que cambies de estilos constantemente, siempre y cuando no te arrebaten tu propia identidad, porque hay estilos que incluso sacrifican esto por el hecho de estar en tendencia. También el hecho de que todo en esta generación sea súper rápido nos trae muchísima nostalgia de las cosas analógicas, como las cosas que ahora nosotros llamamos vintage, pero lo pusimos de moda por el hecho de que necesitamos tener un momento de paz donde no estemos constantemente sobreestimulados. Como ya dije, a diferencia de la generación Z, que probablemente sea una generación que viva acostumbrada a este ritmo tan acelerado, nosotros no, nosotros vivimos entre este gran cambio de nuestra infancia, que todo era más placentero, más en paz, más tranquilo, y ahora en nuestra adolescencia que tenemos que estar constantemente consumiendo diferentes tendencias y diferentes posturas que van cambiando mes con mes. Es algo que nosotros necesitamos, esa paz y esa tranquilidad. Otra de las cosas por las cuales muchos catalogan a la generación Z como infantil es por el hecho de que, como justo nosotros crecimos rodeados de tecnología, hemos creado cierta dependencia hacia ella, y creo que todos en mi generación lo comprenderán completamente, y está bien siempre y cuando lo identifiquemos, porque yo sufrí por mucho tiempo mucha dependencia hacia el teléfono. Todavía no la supero, sin embargo ahí vamos. Podía pasar en TikTok unas 6 horas de mi día, y eso era poco. Realmente estaba constantemente teniendo esta necesidad de sobreestimularme a mí misma. Y esto nos puede etiquetar como una generación infantil por el hecho de que solemos preferir cosas banales como las tecnologías, el estar constantemente en el teléfono, a enfrentarnos a la vida adulta, a la madurez, y darnos cuenta de que ya no somos unos niños, ya no somos esos niños que entraron en la pandemia. Ahora estamos a punto de entrar en esta etapa de la adultez.
También el hecho de que estemos constantemente en movimiento nos lleva a buscar esta sensación de tranquilidad, de seguridad y de comodidad que nos puede incluso verse desde otra perspectiva como algo infantil, cuando en realidad no. Creo que es importante reconocer que nosotros necesitamos darnos esa propia tranquilidad que no nos van a dar las redes sociales y que no nos van a dar esas personas en internet que no sé si vieron que según iban a quitar TikTok y algunos TikTokers llegaron a decir que todo su contenido era falso, porque tenemos que tener muy en claro eso. Todas esas personas que nosotros vemos en TikTok, en YouTube, en Instagram, lo que tú quieras, son personas que viven una fachada únicamente para darnos una idea de que así es su vida, cuando en realidad no lo es. Y no tenemos que estarnos comparando constantemente con ellos porque así no son sus vidas. Como dije, yo no pretendo que vayas a dejar a un lado tu propia búsqueda de identidad, o que no pretendo limitarte a tu propia autoexpresión. Está totalmente bien y realmente creo que no tiene nada de malo. Por ejemplo, esta moda de los labubus, los ternurines, que por cierto yo de pequeña siempre había querido un ternurín y cuando se pusieron de moda me puse súper contenta porque dije, por fin voy a tener un ternurín, me encanta. Porque estas modas han existido desde hace mucho tiempo. El punto es que las identifiques, porque como dije en mi video que las tendencias matan tu propio estilo. Tú tienes que encontrar tu propio estilo, no puedes sacrificar tu personalidad por un estilo que a lo mejor iba a pasar de moda y entonces tendrás que volver a sacrificar tu propia personalidad para encajar en ese estilo que tal vez ni siquiera te acomoda, pero quieres estar a la moda. Y uno de estos ejemplos que la verdad a mí de pequeña yo recuerdo que me gustaba mucho es el estilo japonés del Harajuku, que si gustan investigar un poco más es justamente esto, el colgarte muchos colores, maquillarte exageradamente, usar muchos colores. Y creo que apenas está llegando un poco de este estilo aquí a Latinoamérica. Y está bien que lo experimentes siempre y cuando no caigas en el consumismo, porque el consumismo puede ser peligroso. Como ya dije, no hay por qué sacrificar nuestra personalidad o incluso nuestro dinero por encajar en una moda, porque incluso llega a ser una pérdida de dinero enorme el querer encajar en este tipo de modas, porque nunca lo vamos a conseguir. Este es el único labubu que me voy a comprar. Y ni siquiera es original, es un chafufu. Porque según yo, los labubu cuestan como 1200, no lo sé. No voy a gastar 1200 en eso. Bueno, los Reyes Magos les costó como 300 pesos. Y está bien, está perfecto. O sea, es algo que probablemente no voy a usar. Solo se me hizo lindo. Y ya, ahí está, ahí queda. No tengo por qué comprarme uno de diferente color para cada uno de mis bolsos. Igualmente me parece precioso que la nostalgia nos permita explorar nuestra propia creatividad. Porque aquí les viene un poco de información. Nostalgia viene del término nostos, que significa regresar a casa. Y algos, que significa... Y algos viene del término de sufrimiento. ¿A qué se refiere esto? El hecho de que nostos signifique que tenemos esta necesidad de volver a casa es un sentimiento muy humano, que es el abrazar a nuestra infancia, el abrazar tal vez momentos donde éramos un poco más felices. Es totalmente humano ese sentimiento. Sin embargo, no podemos caer en estancarnos en esa parte, porque la nostalgia se puede volver, como lo dice su propia nomenclatura, que es algos. También nos puede traer sufrimiento el estancarnos ahí, olvidarnos del presente y por ende olvidarnos a nosotros mismos, porque estamos constantemente atascados en el pasado, en lo que fue y en lo que probablemente ya no será. Así que no tenemos por qué aferrarnos a esto. Es mejor abrazar esos lindos momentos, darnos cuenta de que seguimos siendo ese niño pequeño, abrazarlo. Sin embargo, a pesar de que seguimos siendo nuestra infancia, también ahora somos adultez y también fuimos adolescencia, y tenemos que abrazar esos dos puntos de nuestra vida, porque así nosotros podremos entender que tenemos que ver también hacia el futuro y no únicamente hacia el pasado. Por eso abraza tu infancia, abraza tu adolescencia y abraza tu adultez en forma de comprar un labubu. Es cierto, no compren labubus, están bien gachos. Pero si los compran, está bien. Como dije, no quiero que ustedes se limiten a expresarse, ¿ok? Está bien si compraste un labubu. Es más, mándame fotos si lo tienes decorado, porque me encanta cuando stylean sus propias cosas. Y no sé, me encanta cuando la gente hace de algo suyo. De hecho, yo lo quería pintar, pero aún no estoy muy segura. De hecho, tiene un collarcito, porque... tiene un collarcito porque es reggaetonero. Bueno, no es cierto. Mi hermana pequeña se lo hizo y se me hizo muy lindo. Así que ya no será un labubu emo gótico, porque era lo que yo quería hacer un labubu gótico. Ahora es un labubu rapero. Así que sí, no permitan que se disuelva esta línea entre la adultez y la niñez, y permítanse abrazar sus etapas. Recuerden no ser consumistas, porque eso les va a quitar su propia paz.
aunque ustedes sientan mucha serotonina, es serotonina falsa que va a desaparecer muy pronto porque, como dije, nuestra generación constantemente saca nuevas tendencias que nunca vamos a poder usarlo todo. O sea, no vamos a poder. Y recuerden también que la nostalgia es súper peligrosa porque solemos recordar lo positivo pero no lo negativo. Entonces no romanticemos etapas donde probablemente nos la pasamos muy bien, pero también hubieron cosas malas. Y el hecho de que hoy en día estés pasando por cosas malas no significa que no te pasen también cosas buenas. Abraza los pequeños detalles. Y si tú te consideras una persona infantil o te han dicho esto o sentiste que con mi video llamé a la generación Z infantil, déjame decirte que no es así. Somos una generación nostálgica y está bien. Somos una generación que constantemente está tratando de regresar, como ya dije, a esta sensación de tranquilidad que teníamos cuando éramos niños. Y no por eso somos una generación inmadura. Claramente el hecho de comprar todo este tipo de cosas también nos hace pertenecer a una comunidad y nos hace sentirnos de alguna manera identificados con otros y nos da una identidad falsa, o bueno, un sentido de identidad no tan permanente que probablemente no nos dure mucho. Tú tienes que darte tu propio sentido de identidad y no olvides que está bien crecer, está bien ser adulto, tienes que abrazar también esa parte tuya. No puedes dejar a un lado las responsabilidades y los desafíos que te trae la vida solamente porque te sientes abrumado. Si te sientes abrumado, puedes acudir a ayuda psicológica y de verdad que te ayudará muchísimo. Puedes llegar a escribir un poco de lo que te deja tal vez este sentimiento de que no quieres crecer y encontrar el porqué. Dale una pequeña leída a tu vida. Ve justo ahora, en este momento, cómo estás, cómo es tu vida, cuáles son tus metas y parte desde ahí. De verdad que ustedes pueden. Somos una generación nostálgica y se lo repito, está bien. Los abrazo mucho porque sé que tenemos nuestros altos y nuestros bajos como generación y no permitan que les digan que son personas inmaduras solamente por tratar de encontrar esta identidad que tal vez no pudieron durante la infancia, porque algunas otras generaciones nos suelen ver como que no tenemos esta capacidad de ser responsables, cuando en realidad no es así. Lo somos capaces. Regula tu tiempo en internet y ya, basta de consejos. Yo espero que les haya gustado este video. Recuerden, yo soy Sisi Mabus y si les gustó, dejen su comentario. Me gustaría saber ustedes qué opinan sobre este tema, cómo han vivido este fenómeno y si lo han visto en otras, y si son de otras generaciones, también déjenme su comentario sobre qué opinan sobre esto. No dejen su hate en los comentarios porque este es un tema muy delicado que, como les dije, yo hablé con muchas personas durante muchos años después de la pandemia de mi generación, que todos tenemos este mismo sentimiento, así que no sean crueles. Cada una de las generaciones tuvo sus momentos difíciles y a cada una de las generaciones les afectó diferente lo que es la pandemia, así que sean amables y pongan sus comentarios. Espero les haya gustado mucho, les haya dejado algo lindo, una buena reflexión y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós, gays. Una generación que vive de la nostalgia y aparentemente se infantiliza a sí misma. Somos la primera generación que creció en un mundo repleto de tecnología y ahora solo nos queda añorar un pasado donde las tendencias no nos arrebataban nuestra propia personalidad. ¿Qué pasa cuando la nostalgia se convierte en una forma de identidad? Cuando únicamente nos centramos en el pasado y en el confort tan cálido que esto nos daba. A diferencia de otras generaciones que por encima podrían llegar a verse más rígidas que nosotros. ¿Realmente la nostalgia nos está haciendo más infantiles o solamente somos humanos?